Muy bien, hermanos, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Qué bueno que el Señor en su gracia nos ha dado este privilegio de volvernos a juntar y poder así de esa forma seguir aprendiendo de su preciosa palabra. Gracias una vez más por estar aquí. A los hermanos también que se conectan y que pueden escuchar y ver a través de las redes, también les agradecemos. Bien, estamos pensando en este tema de escatología. Ya hemos ido a través de varios eventos escatológicos y estamos pensando en este personaje llamado el Anticristo y viendo las actividades que él va a desarrollar en su momento cuando él surja. Hemos hablado que va a tener actividades políticas, va a tener actividades económicas, también va a tener actividades militares y va a tener actividades religiosas. Y era lo último en lo cual estábamos pensando en cuanto a actividades religiosas. Antes de seguir pensando en esto, quiero animarle a seguir estudiando, hermano, y también a no pensar que una vez que terminamos el curso, usted ya sabe mucho. Y va a decir, bueno, yo casi soy escatológico ya, tengo bachillerato, o tengo doctorado, o tengo maestría en escatología. No, hermanos, a duras penas estamos teniendo pequeños luzazos, por así decir, sobre esta vastedad de información que el Señor en su gracia nos ha permitido conocer y que Él en su gracia nos ha dado. Así que quiero animarle a seguir estudiando. El manual que tiene, pues no me lo guarde ahí, lo deje, sino que la idea es que usted vuelva otra vez a comenzar para ir repasando con Biblia en mano, para poder lograr dominar y controlar, por así decir, y poder tener una facilidad de conocer bien los eventos que tenemos allí en la Escritura. La manera como uno logra manejar una materia es estudiando intensamente, frecuentemente y detenidamente la materia. De esa forma entonces usted puede lograr manejar bien un tema y puede también encontrarle mucho sabor, por así decirlo. Y estamos pensando en este quinto aspecto aquí. El anticristo tendrá una especie de acuerdo temporal con la iglesia falsa, eso ya lo vimos ayer. Miramos que la ramera será un sistema religioso corrupto, pero que a pesar de va a pretender ser la iglesia verdadera. Vimos que este sistema se va a componer de todas las religiones falsas que hay actualmente en el mundo, pero que llegará un momento en el cual se va a ver convertido en un estorbo para las pretensiones religiosas del anticristo que él va a tener, y por esa razón va a destruirla, según capítulo 17, versos 16 y 17 de Apocalipsis. Y vimos finalmente que él va a establecer su propia religión falsa y mundial, y además pedirá que le adoren. Siguiendo con esto, en el inciso B, el anticristo establecerá un culto idolátrico sin precedentes en toda la historia de la humanidad. La idolatría ha existido a través de los siglos y ha existido en grandes escalas, pero nunca habrá una época o ha habido una época que se pueda asemejar a lo que será en el futuro, ya que allí el hombre se deificará a sí mismo o se considerará Dios. Encima de ello habrá una imagen en su representación, al grado tal que los seres humanos tendrán que adorar al individuo y adorar también la imagen. Tendrán que hacerlo por obligación. Eso no habrá forma de escapar de ello. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Libro de Daniel, el capítulo 9 y el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La primera cosa que va a hacer este personaje aquí, según este pasaje, para encaminarse a establecer este culto idolátrico, es quebrantar el pacto. Ese pacto que es un pacto de libertad religiosa y un pacto de protección también. Entonces él va a eliminar ese pacto y entonces ya no va a haber libertad religiosa. O sea, Israel ya no podrá continuar desarrollando los sacrificios y las ofrendas que habrá estado desarrollando durante más o menos 3 años y medio, que son los primeros años de la tribulación. Capítulo 11 de Daniel, versos 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 12. Apocalipsis 13, 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esos pasajes nos muestran entonces de esa manera el tipo de culto que logrará establecer el anticristo para ese periodo de tiempo. Ahora bien, vimos anteriormente que habrían algunas cosas que ayudarían al anticristo para tener éxito como político, y todas sus actividades políticas lograrán tener éxito en base a esas 3 cosas. Pero también en la actividad religiosa hay otras 3 cosas que van a ayudar al anticristo para conseguir que le adoren como él pretende que lo hagan, y lo va a hacer de esa manera la humanidad. Es interesante saber que para cada cosa que este personaje quiere lograr, hay cosas que le ayudan a alcanzar lo que él desea. Para que puedan adorarlo a él, en primer lugar, su magnetismo y su gran habilidad personal es una de las cosas que va a ayudarle, ya que por esas cosas él va a ser admirado y adorado. En el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 4 empezamos a ver cómo esto va a ser posible. Capítulo 13 y el verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Entonces, esa capacidad que él va a tener va a ser una de las cosas que va a motivar a los humanos a que le adoren. Recuerde, él es un hombre, es un humano, no es un superhombre, no es un extraterrestre, es un hombre normal, común y corriente, de carne y huesos, igual que nosotros, pero con características especiales que no las tenemos nosotros. Y una de ellas será precisamente este magnetismo y habilidad personal. La segunda cosa que va a ayudarle a que lo adoren es el despliegue de gran poder ejercido por él, haciendo milagros, y a la vez también ayudado por su colega, por su socio principal, el falso profeta, que estará también haciendo milagros. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versos 12 y 14 lo vemos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia,
cuya herida mortal fue sanada, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y también lo vemos mencionado por Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10. 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vemos entonces que habrá, tanto de parte del anticristo como de su socio el falso profeta, un despliegue de actos milagrosos, sorprendentes, al grado tal entonces que eso va a ser como la prueba que él tendrá para pedirle a la gente y exigirle: bueno, ya vieron lo que soy capaz de hacer, ahora es normal, es correcto, es saludable, es conveniente, tengo el derecho a que me adoren. He demostrado mis poderes y mis capacidades a través de milagros, señales, prodigios, y todo eso es un actuar engañoso de este personaje. Los milagros siempre han sido cosas que hacen que el ser humano se salga, por así decir, de sus convicciones y de sus creencias normales y pueda empezar a ver lo sobrenatural y lo extraordinario en algo semejante. Y todos estos milagros que él va a hacer, el despliegue de toda esa capacidad va a ser público, va a ser visible y va a tener un alto porcentaje de ser milagros verdaderos, pero será todo engañoso y falso. Y la tercera cosa que va a ayudar al anticristo a conseguir que le adoren es la ampliación o la aplicación de sanciones económicas contra todos los que no quieran adorar. No solamente va a lograr a través de las sanciones económicas un monopolio, sino que además de ello va a obligar a la gente para que le adoren. En el capítulo 13, versos 15 al 17 lo tenemos. Y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, a través de esa aplicación de sanciones económicas y a través de esa marca o ese sello o esa manera que él tendrá para ese tiempo de poder así controlar y conocer todo lo que es cada persona, cada individuo, de esa forma va a haber un monopolio. Los científicos consideran de que la marca puede ser, la Biblia no usa el término pero consideran que puede ser un microchip instalado en la piel o superficialmente, o sea, dentro de la piel, pero algo sumamente pequeño. Con todo lo que tenemos de los avances de la tecnología, eso puede ser posible que pueda lograrse de esa manera, algo tan pequeñísimo, tan minúsculo, pero con la capacidad de tener una gran cantidad de información. Independientemente de qué sea lo que va a usar, sabemos y entendemos que será una manera de identificación, pero a la vez también una manera de control. Nadie podrá escapar de ello. En tercer lugar, cuando el anticristo encuentre su éxito religioso
en oposición a Dios, él va a ofrecer la alternativa de que se le adore. Ese hecho, hermano, es algo, por así decir, extremadamente atrevido. Es una de las acciones más atrevidas de este personaje, el hecho de llegar descaradamente a pedir que se le adore. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según la Escritura, aunque para nosotros de repente parezca algo insólito, pero según la Escritura esto va a llegar a ser una realidad. Un hombre, un humano, el peor de todos, un hombre inmoral, un hombre decente, un hombre corrupto, depravado, degenerado, va a querer a pedir que se le reconozca como Dios. Ahora, todos los que no han querido o no quisieron creer a la verdad, creerán entonces a la mentira y adorarán a la bestia. Este hecho va a ser posible como parte del juicio de Dios contra toda la persona que esté viva en ese tiempo, que haya tenido la oportunidad de conocer, escuchar y entender el Evangelio, pero que deliberadamente decidió rechazar, no aceptar ese mensaje de salvación. Entonces, a todos aquellos que deliberadamente deciden rechazar el mensaje que va a ser predicado por los 144,000 sellados, por los 2 testigos y por un ángel, a ellos Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron creer a la verdad. Capítulo 2, versos 8 al 12 de Segunda Tesalonicenses. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta verdad moral de todos los tiempos, de que Dios no puede ser burlado, ha estado vigente desde el pasado, lo está en el presente y lo estará en el futuro. Nunca, jamás, ningún ser humano logrará burlarse de Dios o burlar a Dios. Ni el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta. Cada uno de ellos a su momento y a su debido tiempo van a tener su merecido de parte de Dios de acuerdo a sus acciones. Porque Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores y es el soberano de todos los dioses. El anticristo entonces dará al mundo la sensación de que se puede vivir bien sin creer en Dios. Va a darles la idea de que todo lo que se ha venido predicando y exponiendo a través de la historia del cristianismo, eso es un mito. Y va a mostrar con hechos prácticos que se puede lograr éxito, lograr triunfo sin creer en Dios. El anticristo entonces va a enseñar al hombre a deificarse a sí mismo y va a lograr todo sin la necesidad de Dios. En otras palabras, él va a lograr a excluir a Dios de su vida y va a lograr que los seres humanos también lleguen a la misma conclusión: excluir y sacar a Dios de sus vidas. Hay que recordar que una de las cosas que él va a hacer
es blasfemar contra Dios, es insultar a Dios, es tratar mal a Dios, es retar a Dios, y lo va a retar públicamente. Y Dios no va a actuar en ese momento cuando el anticristo lo rete y lo blasfeme y lo insulte y lo trate mal, porque no habrá llegado todavía el momento en el cual Dios va a darle su merecido. Cada uno de estos seres que van a actuar en esta época de la historia van a tener el momento en el cual van a ser juzgados. Evidentemente, entonces, él será en todos los sentidos un antidios. Eso será el anticristo, en todos los sentidos. Antidios, antimoral, antihonesto, antidecente, anti todo. Porque recuerde, él es la representación del diablo aquí en la tierra. Y el diablo no tiene nada bueno, absolutamente nada. Si algo tiene es solamente apariencia de bueno, pero en realidad no tiene nada de bueno. Muy bien, pasamos a otro personaje siempre relacionado con el anticristo. Es su aliado, y este aliado es el falso profeta. Es interesante que del falso profeta no hay ninguna mención en el Antiguo Testamento. Solo lo encontramos en el Nuevo Testamento, y solo el apóstol Juan es el único que habla de este personaje. Pero no hay absolutamente nada en relación a él en lo que es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, y es el único libro en el cual también aparece el falso profeta. Pero ahí se le ve a él que es un aliado cercano a el anticristo o la bestia. Este personaje entonces lo encontramos en estrecha relación con la bestia, o sea, el anticristo. Son inseparables en sus actividades y así también lo van a hacer en su destino. Desde el momento que surge, entonces son ellos inseparables. Al parecer, en realidad, ya en el momento real, por así decir, en el cual haga la aparición, el anticristo va a aparecer primero. Y no se sabe cuánto tiempo, días o meses es que va a aparecer el falso profeta. Pero pareciera que el anticristo, y es así, va a estar presente durante todo el periodo de la tribulación activando. Y al parecer el falso profeta, al parecer va a comenzar tiempo después de que el periodo de la tribulación haya comenzado. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y luego capítulo 20 y verso 10. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Capítulo 20 y verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí les vemos entonces juntos, pero no es las únicas veces en las cuales están trabajando juntos. Cuando vamos al capítulo 16 y el verso 13 de Apocalipsis, ahí les vemos otra vez juntos y más también allí al dragón. 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Entonces ahí vemos asociado
con él en su apariencia ante la humanidad, pero también en sus actividades. Este falso profeta también es llamado la segunda bestia o la otra bestia o también la bestia que sale de la tierra, en el capítulo 13 y el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Recuerde que aquí estamos hablando ya del falso profeta, no del anticristo. Del anticristo terminamos de hablar hace un momento, pero estamos hablando de su aliado o su socio llamado el falso profeta, o la segunda bestia, o la otra bestia, o la bestia que sale de la tierra, como lo vemos aquí. De este personaje no se habla mucho en la Escritura, hablando del falso profeta, ya que solo se menciona en el libro de Apocalipsis y aparece solamente en 4 ocasiones. Aparece la primera vez en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, que acabamos de leer. La segunda vez en Apocalipsis capítulo 16, verso 13, que también acabamos de leer, y donde le vemos ahí también juntamente con el dragón. Luego capítulo 19, verso 20, y capítulo 20 y el verso 10, que es la última vez en la cual se hace mención de este personaje. Pero lo que encontramos de él, a pesar de que no hay una abundancia de información de él, es que en todas sus actividades están relacionadas con el anticristo. Desde la primera vez que se le ve en el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí se le ve ejerciendo autoridad en presencia de la primera bestia, no en contra, sino en presencia y a favor de la primera bestia. Casi todas sus actividades que va a desarrollar son en pro del desarrollo de las pretensiones del anticristo. Él va a glorificar a la primera bestia o al anticristo, y esa será parte de sus funciones. Número 2, encontramos en relación a el falso profeta, recuerde, su aliado principal, encontramos lo siguiente. Y vamos allí al capítulo 13 del libro de Apocalipsis y encontramos que este personaje será posiblemente de ascendencia judía, por cuanto sale de la tierra, y la tierra normalmente en aspectos escatológicos representa el país de Israel. Capítulo 13 y el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, posiblemente va a ser de ascendencia judía, pero también se refleja en lo que tenemos sobre él, que será influyente en asuntos religiosos. Con eso está relacionado el hecho de que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, para evidenciar de esa manera la capacidad de organización que él tiene y a la vez la capacidad de promoción para que pueda lograrse el hecho de que el anticristo obtenga todo lo que quiera sobre aspectos o asuntos religiosos. 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero además también será motivado o influenciado por Satanás, igual como lo era o es la primera bestia o el anticristo. Eso lo vemos allí en el versículo mismo, el versículo 11 que acabamos de leer. En cuarto lugar, será alguien que tendrá una autoridad delegada. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada. Esa es parte de la actividad que él desarrollará.
esa herida mortal que fue sanada, está hablando allí de la reaparición que va a tener el antiguo imperio romano. Promoverá el culto a la primera bestia y obligará a los hombres que la adoren como si fuera Dios. Con esa autoridad que él tendrá, en el verso 12, la parte B dice: y los moradores de ella que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esa autoridad que él va a tener va a ser para ordenar. Tienen que adorar a la primera bestia. La adoración, hermanos, no siempre ha sido un acto voluntario de los seres humanos, excepto cuando se trata de adorar al Señor. Allí sí, todos los seres humanos voluntariamente a través de toda la historia somos movidos y nuestra voluntad se presta para adorar al Señor. Pero han habido ocasiones en las cuales los poderosos, los reyes o los monarcas han obligado a su gente a postrarse, a adorarlos. Uno de ellos, por ejemplo, fue Nabucodonosor, en donde obligó a todos los habitantes que estaban bajo su control, bajo su dominio, a adorar la imagen que él había hecho. Incluso también estaba obligando a los hebreos que habían llegado y habían sido llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Y ya sabemos, ahí se le opusieron. Estos 4 jóvenes decidieron no adorar. Estos 3 amigos de Daniel, que fueron los que más, por así decir, enfrentaron esta situación, ya que no sabemos dónde estaba Daniel en ese momento. Pero estos 3 amigos de Daniel dijeron: no vamos a adorar, porque ellos sabían que eso era pecado, era idolatría, era abominación delante de su verdadero Dios. En esta ocasión, todos serán obligados a adorar a la bestia y a su imagen. Y los que no quieran adorarla, entonces van a tener que pagarlo con sus vidas. Su ministerio va a ser autenticado por señales, aparentando él ser el Elías que había de venir. Pero en realidad será un falso Elías, no el verdadero Elías. Pero a través de las señales, los milagros, los prodigios y todo lo extraordinario que él va a hacer, va a procurar probar que él es el Elías que había de venir. Capítulo 13, versos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces hace prodigios, hace señales, hace milagros y exige que adoren a la bestia. Este personaje también tendrá un gran éxito en engañar al mundo incrédulo. Aquí lo dice claramente el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hay que notar siempre, hermanos, a pesar de que estamos hablando de una época en la cual el control, el poder, el dominio, la manifestación del diablo es muy evidente, como nunca antes en toda la historia de la raza humana. Pero en todo el actuar, tanto del diablo como del anticristo y del falso profeta, hay un permiso divino. O sea, Dios permite que puedan suceder este tipo de cosas y permite que estos hombres puedan desarrollar sus planes y propósitos. Eso no significa que Dios esté de acuerdo con el mal, de ninguna manera.
Es el programa establecido porque al final el falso profeta tendrá su recompensa. El anticristo tendrá su recompensa. El diablo mismo tendrá su recompensa. O sea, Dios es el que está al control de todo. Y por eso dice aquí, según se le ha permitido hacer, de esa manera va a engañar y tendrá mucho éxito en engañar a los moradores de la tierra. Esto se debe en gran parte a que el incrédulo se le hace actualmente, y lo será también igual en ese tiempo, más fácil creer a la mentira que creer a la verdad, y viven complaciéndose en la injusticia, como lo menciona el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Debido al hecho de que quieren seguirse complaciendo en el pecado, en la maldad, van a preferir rechazar, desechar el mensaje de salvación y la oportunidad de convertirse al Señor. Luego también el culto que promoverá este personaje llamado el falso profeta será un culto idolátrico, porque él hará una imagen en representación del anticristo o la bestia, y hará esa imagen para que sea adorada. Lo vemos en los versos 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Si alguien tuviese la dicha de escaparse del anticristo, se encontrará con el falso profeta. Y si tiene la dicha de también escaparse del alcance del falso profeta, se va a encontrar con la imagen, algo que habrá sido inanimado y que en un acto público el falso profeta infundirá aliento para darle apariencia de vida a esa imagen, y esa imagen que ha sido algo muerto, inanimado, va a poder hablar, o sea, va a poder expresarse. Y además de eso va a tener poder para matar a todo aquel que no la quiera adorar. Por esa razón, una de las cosas más sobresalientes en relación al mal de esa época es el hecho de que no habrá manera de poderlo evadir. Todas las personas que no conocen a Dios se van a ver obligadas a tener que adorar a esta imagen. Esta imagen tendrá poder para matar a los que no quieran adorar a la bestia. Ese es parte del propósito con el cual va a ser creada. También tendrá poder en la esfera económica este personaje llamado el falso profeta. Y ese poder en la esfera económica le va a servir para poder controlar el comercio mundial. Y no solamente eso, para poder controlar todos los demás aspectos de la vida de los seres humanos. Va a poder controlar también la adoración. Va a poder controlar también la sobrevivencia, porque si no tiene la marca, no podrá ni comprar ni tampoco vender. No podrá obtener ni lo necesario para sobrevivir. Capítulo 13, versos 16 y 17. Y hacía que a todos, esa expresión todos, en el idioma original, es sin exclusión alguna. A todos. Y luego dice pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todos tienen que ser marcados. Nadie podrá escapar.
ya sea rico, sea pobre, sea libre, sea esclavo, sea grande, sea pequeño, tenga fama, no la tenga, hace que a todos se les ponga una marca. Eso no es una cuestión opcional, será obligatorio, tienen que hacerlo, es orden, es ley, o lo hacen o mueren. Y obviamente la mayoría va a determinar, pues lo hago, porque nadie quiere morir. Entonces va a tener ese poder, esa capacidad y va a obligar al grado tal que de repente algunos por algún poco tiempo o breve tiempo podrán evadirlo, pero luego tendrán que verse obligados a aceptarlo. Tendrá una marca en la cual se establecerá la identidad de los que viven en aquel tiempo. Verso 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y luego tenemos ahora, este personaje será parte de la Trinidad maligna o diabólica e impía que va a existir en esa época y van a estar los tres al mismo tiempo juntos desarrollando sus actividades. Es por esa razón que esa última mitad de la tribulación, a lo que se le puede llamar gran tribulación, va a ser algo durísimo, va a ser algo complicado para todos los seres humanos. No habrá manera como uno pueda escapar de algo semejante, porque habrá tanto control, habrá tanto monopolio, al grado tal que nadie podrá escapar. El falso profeta será parte de la Trinidad maligna, diabólica e impía compuesta por Satanás, la bestia y el falso profeta. Esa es la Trinidad maligna que va a existir en acción en aquel entonces. Actualmente existe el diablo, Satanás. Si el Señor viniese pronto, el anticristo ya tiene que estar ocupando en alguna parte del mundo alguna posición de prominencia. Y quizá también el falso profeta. Pero no sabemos porque no sabemos cuándo el Señor va a venir por la iglesia. Puede ser que venga hoy, puede ser mañana, puede ser el otro año, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a venir por su iglesia. Y una vez que venga por su iglesia, de allí en adelante, todos los demás eventos escatológicos van a comenzar a desarrollarse. Ahora, ¿qué pasa con esta Trinidad maligna? Satanás, por ejemplo, va a intentar imitar a Dios el Padre. En todos los aspectos posibles, él va a tratar de imitar o representar a Dios el Padre. El anticristo o la bestia intentará imitar a Dios el Hijo. Y el falso profeta intentará imitar a Dios el Espíritu Santo. Y de esa manera, debido al hecho de que los seres humanos estamos bastante familiarizados, aún los no creyentes, familiarizados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Casi todo ser humano, aunque sea en teoría o mentalmente, sabe que hay un Dios Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Ahora, para ese periodo de tiempo, la Trinidad maligna querrá presentarse como si es el Padre, si es el Hijo o si es el Espíritu Santo. Ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, vimos que hay alrededor de 4 o 5 obras que va a hacer el falso profeta, que son obras paralelas con las que el Espíritu Santo hace en el tiempo presente. Satanás, hermanos, ha sido el imitador más grande de toda la historia humana. Y sus imitaciones son tan cercanas a la realidad que el mundo se confunde y lo cree o lo acepta
como si eso es en realidad la verdad. Eso es lo que tenemos en relación a lo que es este aliado del anticristo llamado el falso profeta. Vamos ahora para ver su destino final. Aquí es otra vez retomando el destino final del anticristo. Perdón. Una de las cosas importantes es que cuando vemos en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, alguna obra del anticristo, también vemos normalmente unido a esa obra su juicio, su castigo y su condenación. Casi siempre donde se hace mención de la manera como él va a obrar, ahí al final de eso casi siempre encontramos el castigo que va a recibir por la forma en la cual él va a obrar. Será enjuiciado, hablando de su destino final, será enjuiciado en la segunda venida de Cristo al final del periodo de la tribulación. Él va a tener una actividad durante los 7 años de tribulación. En los últimos 3 años su actividad va a ser más intensa todavía. Pero al final de ese periodo es cuando entonces el Señor Jesucristo comienza a arreglar cuentas con él. Capítulo 19, versos 19 y 20 de Apocalipsis. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí vemos entonces el destino final de este personaje. El Señor Jesucristo, en su segunda venida, al final de la tribulación, Él va entonces a enjuiciarlo. Después de que el anticristo haya terminado sus abusos y su tiranía despótica, el Señor vendrá para juzgarlo. Hay que recordar que este personaje se habrá ensañado contra Dios, contra los santos, contra los ejércitos de los cielos. Pero ahora su fin ha llegado. Y es interesante que el profeta Daniel dice, y no tendrá quien le ayude. O sea, ese superpoderoso, ese super endiablado, ese super satanizado, su fin habrá llegado. Y como dice el profeta de antaño, le mostraré que él es hombre y no Dios. Y la razón por la cual habrá logrado llegar a hacer tanto mal es precisamente porque ha tenido la influencia de Satanás y también porque Dios en su soberanía ha permitido que eso suceda. Pero llega también el momento cuando va a ser enjuiciado. Todos los seguidores del anticristo serán también eliminados en su segunda venida. Vamos al capítulo 19, el verso 21. Apocalipsis 19, 21. O sea, todos estos incrédulos, que serán millones de todas las partes del mundo, que habrán seguido al anticristo y que habrán proclamado quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, que habrán estado de acuerdo y que habrán hecho todo lo que la bestia les pidió que hiciera, ellos van a ser eliminados. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todas las aves
se saciaron de las carnes de ellos. Esto está en conexión con lo que menciona el versículo 17. Las aves del cielo y los animales de rapiña, todos ellos tendrán una invitación para ese periodo de tiempo al final de la tribulación a una gran cena. Mire el verso 17. Y estamos en el capítulo 19, verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esa será una cena mundial. Todos los buitres o zopilotes y toda ave de rapiña y toda bestia que come carne está invitada para esa cena de Dios, para estos animales. Ahí se van a comer a los grandes reyes, a los poderosos, a los millonarios, a los intelectuales, menos al falso profeta y la bestia, porque esos no van a ser matados. Esos van a ir al lago de fuego 1000 años antes que el diablo y que antes de que todos los incrédulos que han muerto. La gran cena de Dios se va a dar con todos los incrédulos seguidores del anticristo y del falso profeta. O sea, hermanos, nadie va a escaparse, nadie. Todos aquellos que habrán estado de acuerdo con la bestia y con todo lo que hará, entonces van a ser eliminados, matados por el Señor, y sus carnes van a ser comida de aves de rapiña. Hay dos cenas que van a darse, hermanos, en este periodo de la tribulación. Hay otra cena antes de esta, quizá algunos meses antes, o quizá tal vez 2 o 3 años antes. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 39, cuando la Confederación del Norte entre a Israel para invadirla y para arrebatar despojos, y el Señor allí derrame fuego, granizo y azufre contra la Confederación del Norte y los elimine y los consuma a todos. Allí Dios también llama a las fieras del campo y a las aves de rapiña para que vengan también a comer carne de reyes, carne de capitanes, carne de generales, de caballos y de bueyes. Vamos a Ezequiel capítulo 38, puede anotar el verso ahí porque no aparece, no lo tenemos allí. Ezequiel el capítulo 39. Capítulo 39 de Ezequiel, versículos 17 al 20. Esta cena que van a tener aquí las aves de rapiña y las fieras del campo va a ser más o menos a la mitad de los 7 años de tribulación, o al menos un poco antes de la última cena que tendrán las aves, que será al final del periodo de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Ezequiel 39, verso 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros,
y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Esa es la otra cena de Dios que habrá para las aves de rapiña y las fieras del campo. Entonces tenemos una cena más o menos ahí por la mitad de la tribulación y otra cena al final de la tribulación para todas las aves de rapiña del mundo. Sí, hermano. ¿Cuál? No, es diferente, es diferente. Apocalipsis 19:21 es lo que va a suceder al final de la tribulación, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Esto va a darse antes. Vamos a darle más o menos la cronología. Las 4 confederaciones de naciones en las cuales va a estar el mundo confederado para ese tiempo es Confederación del Norte, Confederación del Sur, Confederación del Anticristo y Confederación de los Reyes del Oriente. Esas son las 4 confederaciones. La primera confederación que se mueve contra Israel, las 4 están contra Israel, pero la primera que se mueve contra Israel es la Confederación del Norte. Y ella va para arrebatar despojos, para quitar la riqueza de Israel, porque Israel para ese tiempo vivirá y estará confiado y no tendrá muros de protección. La única protección, entre comillas, será el pacto que habrá firmado el anticristo con ellos por 7 años. Pero la Confederación del Norte es la primera que entra para invadir a Jerusalén o el país de Israel. Basado en ese evento de la invasión de la Confederación del Norte, es que la bestia o el anticristo va a trasladar su cuartel general y se va a establecer en Israel, porque el pacto le autoriza, el pacto le obliga, por así decirlo, a defender a Israel, porque es un pacto de protección, en donde un ataque a Israel será un ataque contra el anticristo, o un ataque al anticristo será un ataque contra Israel. Entonces, basado en ese pacto, el anticristo entra a Israel sin pelear. Está autorizado por el pacto. Los israelitas le darán bienvenida a él. Es más, ellos verán que está cumpliendo el pacto que ha firmado y ellos se sentirán entonces protegidos por este príncipe que ha de venir. Y eso va a darse más o menos a la mitad de la tribulación. Entonces, entra la Confederación del Norte a Israel, a invadir Israel. Cuando ya están dentro, entonces entra el anticristo sin pelear. El anticristo va, entre comillas, a defender, pero no los defiende, no los defiende. Y hay que recordar, cuando leemos todo el capítulo 38 de Ezequiel, que allí el Señor interviene enjuiciando a la Confederación del Norte con fuego, granizo y azufre, y los elimina a todos. Esa será una gran mortandad que va a darse más o menos a la mitad del periodo de la tribulación. Y van a durar 7 meses enterrándolo. Ahí está en el capítulo 39. Habrá una nueva profesión ahí que se llama los sepultureros. Los de Israel no tendrán necesidad de ir a buscar leña, porque las armas de la Confederación del Norte se habrán convertido en combustible para ser usados por los israelitas. Entonces, esa comida o esa cena de Dios para las aves del cielo es más o menos a la mitad de la tribulación. Puede ser cerca de el final de la primera mitad, puede ser al comienzo de la segunda mitad, pero no es lo mismo de lo que sucede en Apocalipsis capítulo 19, verso 21, que eso es cuando ya el Señor ha venido en su segunda venida. Esta destrucción y esta invitación de la cena de Dios a estas aves, todavía el Señor Jesucristo no ha venido en su segunda venida.
En la otra, Él ya ha venido en su segunda venida, que es la segunda cena que tendrán las aves del cielo y las bestias del campo, porque es al final de la tribulación, después de la segunda venida de Cristo. La de Ezequiel 39 es antes que termine la tribulación y antes que se efectúe la segunda venida de Cristo. Ok, ¿estamos claros? Sí, hermano. ¿Traiciona él a Babilonia religiosa? ¿Quién? ¿El falso profeta? No. ¿O él es parte siempre de la Él es parte de todo el sistema del anticristo. La Babilonia política comercial es la que va a traicionar a la Babilonia religiosa. Que esa Babilonia política comercial, la cabeza de ella es el anticristo. O sea, el anticristo traicionará a la iglesia falsa. Primero se aprovechará de todos los tentáculos que tendrá la iglesia falsa en todas las partes del mundo. Pero como hay que recordar, el anticristo no solo tiene pretensiones políticas, él tiene también pretensiones religiosas. Y la iglesia falsa no le va a permitir erigirse como Dios, porque la iglesia falsa, la madre de las rameras, se considera la iglesia verdadera. Entonces, para quitarse ese impedimento, el anticristo, y lograr sus pretensiones religiosas, va a eliminar a la iglesia falsa. Esa es mi pregunta entonces. ¿El falso profeta sale de ese sistema? No, el falso profeta no tiene nada que ver con la iglesia falsa, nada que ver. Es una entidad asociada a el anticristo, nada que ver. Él va a hacer, digamos, el culto idolátrico que va a promover es el culto al anticristo, o el culto del anticristo, o la religión del anticristo. La iglesia falsa y el falso profeta no tienen nada que ver. Los dos son falsos, pero no tienen nada que ver ni relación entre ellos. Entonces, al final, el anticristo y el falso profeta van a destruir la iglesia falsa, porque de esa manera, entonces, ellos podrán promover el culto idolátrico a la bestia o al anticristo. Muy bien. Este evento está profetizado desde el Antiguo Testamento, o sea, el hecho de que el anticristo va a ser, por así decir, castigado y enjuiciado, y también sus seguidores van a ser enjuiciados, como lo vimos en el versículo 21 del capítulo 19. Vamos a Daniel, capítulo 7 y el verso 22. 7:22 de Daniel. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Capítulo 8, verso 25, siempre de Daniel. 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Notemos allí en ese verso que no habrá ningún humano que podrá sujetarlo, ningún humano que podrá hacerle daño y doblegarlo. Él va a ser arruinado, él va a ser quebrantado, él va a ser destruido, pero no por mano humana. O sea, es el Señor Jesucristo el que va a encargarse de ponerlo en su lugar. Capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
capítulo 11, verso 45, siempre de Daniel. 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Note bien, él va a establecerse, va a ponerse, por así decirlo, establecerse en Jerusalén. Y una vez que él llegue ahí, se establezca, dice, no tendrá quien le ayude. Bien, vamos a seguir. En segundo lugar, bueno, voy a ir leyendo y usted puede ir tratando de escuchar ahí para completar. Ve, términos que describen la condenación final y definitiva del anticristo. Hay varios términos que definen eso, o sea, palabras que usa la Escritura, en la cual se ve allí cómo va a efectuarse la condenación final y definitiva del anticristo. El anticristo no va a necesitar ir al juicio del gran trono blanco. Él va a ser lanzado vivo, estando en el tiempo, en su momento, lanzado vivo al lago de fuego. El mismo lugar donde va a ir 1000 años después Satanás. Y el mismo lugar donde todos los incrédulos de todos los tiempos van a ir también a parar, y ese será su lugar definitivo. Y la primera expresión que tenemos ahí es: matarán a la bestia y su cuerpo fue destrozado y quemado. Vaya viendo la frase que hace falta allí y la anota, por favor. Matarán a la bestia y su cuerpo fue destrozado y quemado. Esos son términos que indican la condenación final del anticristo. Vamos a las citas. Usted tiene las citas ahí en el manual. Capítulo 7, verso 11 de Daniel. Capítulo 7 y el verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Ahí están las frases: mataron, destrozado y quemado. Vamos en el mismo capítulo 7 para ver verso 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hay que recordar que aquí, hermanos, en el capítulo 7 de Daniel, es una reseña profética de los tiempos de los gentiles del punto de vista de Dios. En donde está la bestia, el león, que es la primera bestia, luego el oso, el leopardo, y al final hay una bestia compuesta, que es la cuarta bestia, a la que se le llama espantosa y terrible, y esa cuarta bestia es el Imperio Romano. Ahora bien, en esa historia del capítulo 7, en esa visión del capítulo 7, usted ve que al final aparece una piedra no cortada con mano, que viene y golpea en los pies de la imagen, que es el capítulo 2, mejor dicho, capítulo 2, golpea los pies de la imagen y luego es destruido todo este sistema de gobierno del poder de los gentiles. Y ahora aquí, hablando de este personaje, va a ser matado y va a ser
destrozado y quemado. El siguiente término es: será quebrantado, no por mano humana. Vamos al capítulo 8 y el verso 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Otro término más que describe la condenación final del anticristo o la bestia: lo determinado se derrame sobre el desolador. La parte final del capítulo 9 y el verso 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo determinado se derrame sobre el desolador. Y luego también tenemos el cuarto término que describe la condenación final y definitiva del anticristo: el Señor matará y destruirá. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 8. 2:8 de segunda a los Tesalonicenses. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y luego, en quinto lugar, la bestia que va a perdición. Hablando del mismo personaje, Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Luego tenemos en séptimo lugar otros términos: apresada, lanzada y atormentada. Apocalipsis 19, verso 20. Y luego capítulo 20 y verso 10. 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Note bien: apresado y lanzada. Capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estas palabras muestran entonces en gran manera lo que será la condenación final y definitiva del anticristo. En segundo lugar, será condenada por toda la eternidad y va a ser de manera definitiva y va a ir al lago de fuego. Ahí tenemos Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 11. Dice a perdición la parte final del verso 17. Capítulo 19, verso 20 acabamos de leer, y también el capítulo 20 y el verso 10. Entonces vemos, hermanos, que evidentemente el lago de fuego no extingue a los que llegan allí, sino que se trata de un sufrimiento permanente. ¿Por qué vemos que el lago de fuego no extingue, no aniquila y no esfuma, por así decir, a los seres? Porque ahí tenemos al falso profeta y al anticristo. Y cuando llega el diablo allí mismo, ya ellos tienen 1000 años de estar allí. Y sigan ahí. No dice dónde estuvieron. No, dónde están. Estaban desde antes allí. Ellos van a ser lanzados a ese lugar al final de la tribulación, antes que comience el reino milenial. Y Satanás va a ser apresado y encarcelado al final de la tribulación,
antes que comience el reino milenial. Entonces, durante el reino milenial, el anticristo y el falso profeta estarán ya sufriendo en el lago de fuego. Y el diablo estará encarcelado, apresado, sin poder hacer absolutamente nada durante ese periodo de 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces será suelto por un poco de tiempo. Y luego él tratará de organizar la última revuelta para tratar de malograr el programa y el plan de Dios. Y al final va a ser condenado y enviado al mismo lago de fuego, donde van a estar o donde estaban 1000 años antes el anticristo y el falso profeta. Y es el mismo lugar a donde va a ir toda persona que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza, y que muere en ese estado y en esa condición, va a ir a ese mismo lugar, a ese mismo lugar. Entonces estará allí el diablo, la bestia o anticristo, el falso profeta, los ángeles que no guardaron su propia dignidad, los ángeles caídos y los seres humanos, incrédulos que nunca quisieron aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Es el mismo lugar, el lago de fuego, es el estado y la condición final en la cual seres angélicos, el diablo y sus ángeles, y seres humanos estarán allí, todos los que se habrán rebelado contra Dios. Y ese es un lugar que no hay forma de que pueda cambiar. Así como el cielo no podrá cambiar, tampoco el infierno o el lago de fuego podrá cambiar. Es mejor usar la frase lago de fuego cuando estamos hablando de eso que usar la frase infierno. Al parecer, este personaje será el que estrenará el lago de fuego. No hay evidencia en toda la historia bíblica y en toda la revelación de Dios en donde hayan personas que ya estén allí tiempo antes que ellos. Al parecer, ninguno habrá ido antes a ese lugar. Ellos van a ser los primeros que se van a encontrar allí en ese lugar. Pues él irá a este lugar 1000 años antes del diablo mismo. O sea, el anticristo y el falso profeta irán allí 1000 años antes. Ahí será entonces atormentado por toda la eternidad. Ese es el destino final que la Escritura muestra para este personaje satánico, diabólico, tirano, déspota, cruel, que va a existir en ese periodo de tiempo. O sea, es verdad, va a hacer mucho mal, pero a la vez también va a tener, por así decir, la remuneración por su mal. Algunos comentaristas, y quizá pueda ser así, creen que la razón por la cual estos personajes, el anticristo y el falso profeta, van a ir con anticipación al resto de los seres humanos al lago de fuego, es por la dimensión de su crueldad que ellos habrán manifestado contra toda la humanidad. Porque toda la humanidad incrédula va a tener que sufrir los efectos de un trato bestial y brutal que tendrán estas dos personas en contra de la humanidad. Muy bien, ¿preguntas? ¿Está todo claro o están dormidos? No, dice un hermano que con esto no se duerme nadie. Muy bien, hermanos, vamos ahora para pensar en lo que es en sí la segunda venida de Cristo. O sea, todo lo que hemos hablado está relacionado con el periodo de la tribulación. Y hay muchos detalles que no hemos tocado. Hay muchos detalles que no hemos tocado. Pero espero que lo que estamos mencionando usted pueda recordarlo. Por esa razón es muy importante que no solo se limite a poner la palabra que falta en su manual, sino que ponga cualquier otra cosa. No le tenga lástima al manual, porque si usted quiere tenerlo un limpio y exacto y bonito, pues eso lo puede después tener. Solo me manda su correo cuando hayamos terminado la materia
y entonces ahí lo va a poder tener. Pero esa es la idea, es que cualquier cita que no aparezca allí, usted la ponga. O cualquier cosa que no está en el manual, métala ahí en cualquier lado, porque hay espacio para eso, ¿verdad? Muy bien, la segunda venida de Cristo. En su manual, creo, no está algunas cosas que vamos a ver más adelante, como figuras. Está el contenido, si el texto está todo allí, aunque las figuras no le aparecen ahí, no se preocupe por eso, el contenido está allí. Y vamos a empezar a pensar los puntos de vista sobre la segunda venida. Una cosa que es importante que debemos entender en cuestión de teología, de profecía, escatología y muchos otros eventos más, es que siempre hay diferentes puntos de vista. Obviamente no todos los puntos de vista sobre un evento profético pueden ser correctos. Muchos son incorrectos, pero hay entre ellos uno que es correcto. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, del arrebatamiento de la iglesia, hay tres puntos de vista predominantes. Uno de ellos que va a ser antes de la gran tribulación. El otro que va a ser en medio de la tribulación. Y el otro que va a ser después de la tribulación. Son tres conceptos o tres puntos de vista y no pueden ser correctos los tres. Solo hay uno correcto basado en la misma palabra de Dios, y es el hecho de que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar inevitablemente y bíblicamente antes del periodo de la tribulación. Los otros dos puntos de vista son equivocados. Lo mismo sucede en cuanto al milenio, lo mismo sucede en cuanto a la venida o a la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver 4 puntos de vista en relación a la segunda venida de Cristo. 3 de ellos son incorrectos y uno de ellos es el correcto, porque es el que más se ajusta a lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Cuando usted se mete a estudiar en el campo de la teología, es muy bueno que se meta con precaución y con cuidado, porque usted puede ir a una fuente equivocada y usted puede de repente estarse alimentando de algo confuso, venenoso, contradictorio o conflictivo, que al final está en contra de lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Sobre estas cosas necesitamos tener el equilibrio y tener la base en las Escrituras, porque eso es lo elemental, hermano. La autoridad absoluta es este libro y debe basarse allí. Es por esa razón importante que cuando estamos hablando de cualquier tema, y muy especialmente de estos asuntos, debemos tener una base en la Escritura, porque el sello de toda la enseñanza es: así dice el Señor, así dice Jehová, o así dice la Biblia. No así digo yo puedo estar equivocado, pero la Biblia no puede estar equivocada, Dios no puede estar equivocado. Entonces, cuando estamos hablando de la segunda venida, algunos la niegan, otros creen que ya se dio, otros creen que nunca se va a dar. Otros hacen una unión, por así decir, entre arrebatamiento y segunda venida. Ese es menos perjudicial que las otras. Pero en realidad, arrebatamiento es un evento y segunda venida es otra. ¿Lo recuerdan o ya se los olvidó? Hay que regresar ahí entonces, hermano, porque eso ya lo vimos. Entonces, y mencionamos las razones y vimos las diferencias bíblicas que hay entre arrebatamiento y segunda venida. Ahora, si usted cambia de idea, cambia de opinión, es su problema, pero ya lo vimos en la Escritura, porque está basado en la palabra de Dios. Y eso es lo importante y lo básico que nosotros necesitamos aprender sobre este tipo de cosas. Cuando estudiamos profecías, tenemos el peligro de darle rienda suelta a nuestra imaginación. Y si usted es un gran imaginativo, usted va a tener un inmenso árbol de imaginaciones, pero nada de Biblia. Y ese inmenso árbol de imaginaciones se lo va a llevar cualquier viento, porque no está basado en las Escrituras.
Muy bien, puntos de vista sobre la segunda venida. El primero, el punto de vista espiritualizado. Y ahí va a ir completando, recuerde. Inciso A, los que piensan de esta manera creen que no habrá una segunda venida literal, corporal y personal de Cristo a la tierra. Eso es porque espiritualizan o le dan un significado espiritual a este evento de la segunda venida de Cristo. Entonces ellos creen que no va a haber una venida literal, corporal y personal de Cristo a la tierra. La Biblia enseña que sí, como lo vamos a ver más adelante. Y nos da detalles literales, detalles físicos y también detalles proféticos. Y es algo interesante en la profecía. Dios en su soberanía y en su infinita sabiduría usa esa manera, ese proceso, esa forma de enseñar. Es que el cumplimiento de una profecía garantiza el cumplimiento de las otras, o el cumplimiento de parte de una profecía garantiza que la otra parte de esa profecía va a tener fiel cumplimiento. Y Dios ha obrado de esa manera, lo ha hecho así por años a través de sus siervos, lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Cuando Dios profetizó algo, la profecía la dio de una vez, pero comienza a cumplirse por partes. Entonces el hecho de que se cumpla la primera parte garantizaba que todo lo demás prometido tendría que tener fiel cumplimiento, porque Dios es consistente en lo que Él nos enseña. Ellos piensan, hablando del punto de vista espiritualizado, ellos piensan que este evento se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Recuerde que una de las destrucciones de Jerusalén fue 70 años después de Cristo. Claro, hubieron destrucciones de Jerusalén mucho antes, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, que tampoco era la primera vez que era destruido. Después la reconstruyeron y después volvió a ser destruida. O sea, la ciudad de Jerusalén ha sido destruida cantidad de veces. Entonces ellos creen que en esa época se efectuó o el día de Pentecostés o la muerte de los santos o en la conversión del individuo. Esa es la forma espiritualizada que tienen. Pero también que se efectúa en los momentos de crisis de la historia de la experiencia de los creyentes. O sea, espiritualizando el evento. Y finalmente, este punto de vista se basa en la incredulidad de la palabra de Dios y en el método de espiritualizar la interpretación de las Escrituras, lo cual es incorrecto. Entonces, este punto de vista de espiritualizar la segunda venida de Cristo es incorrecto. Pero es bueno que lo sepamos que existe, porque quizá de repente usted va a encontrar eso en algún libro o va a encontrarse con otros creyentes que creen que la segunda venida no existe, que es una cuestión que hay que verla de forma espiritualizada. El segundo punto de vista es el punto de vista postmilenario. O sea, eso significa después del reino milenial. Esta teoría implica que Cristo regresará a la tierra después del reino milenial. Por eso se le llama postmilenial, cosa que tampoco está de acuerdo a la Escritura, porque la Escritura enseña que el milenio se va a establecer ya con la presencia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, para que el milenio dé comienzo, el rey de ese reino milenial tiene que estar allí ya presente. Ellos creen que por medio de la predicación del Evangelio, todo el mundo será cristianizado antes de la venida de Cristo. Estos creen en la venida literal de Cristo y en el reino literal y en la naturaleza de ese reino según las enseñanzas del Antiguo Testamento. Solo que creen que ese reino va a ser, esa segunda venida de Cristo
va a ser después del reino milenial. O sea, tienen una creencia, por así decir, que sí está basada en la Escritura, en la venida literal de Cristo, que va a venir de forma visible, por así decirlo, pero la equivocación está en el hecho de pensar que va a ser después del reino milenial. Pero la gran controversia es quién instituye el reino y la relación de Cristo con ese reino, y el tiempo de la venida de Cristo en relación con el milenio. Este concepto no tiene apoyo escritural, por lo tanto está equivocado. Entonces ya hemos mencionado dos puntos de vista sobre la segunda venida que están equivocados. Y vamos ahora para ver, ¿ya habían completado todo? ¿Sí habían terminado? Ok. El punto de vista milenario. Este sostiene que no habrá ningún reino milenial literal después de la segunda venida de Cristo. Esa es la idea de amilenario. No creen en la existencia de el reino milenial. Está el atribulacionista, que no cree que exista la tribulación de esa manera. Ellos creen que todas las profecías con respecto al reino están cumpliéndose espiritualmente en la iglesia, en el periodo intermedio entre los dos advenimientos. Esa es su forma de pensar, porque no aceptan el hecho de que exista un reino milenial, literal, real y visible. Ellos creen en el estado, que el estado eterno sigue inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. El estado eterno existe y vamos a estar en el estado eterno, pero eso va a ser, digamos, lo último que va a suceder dentro de lo que nosotros consideramos el tiempo. Una vez que haya concluido el reino milenial y los dos juicios escatológicos finales que se van a dar al final del reino milenial, entonces se adentra a lo que se le llama el estado eterno. Nosotros normalmente pensamos en el estado eterno ya. Por ejemplo, espero que esté bien despierto para que no me vaya a malentender o no se vaya a confundir. Cuando una persona muere, nosotros tenemos la idea de que va a la eternidad, al estado eterno. Por alguna razón tenemos esa idea. Pero en realidad, a donde estas personas van, ya sean creyentes o ya sean incrédulos, es mejor llamarlo el estado intermedio, no el estado eterno. Porque el estado eterno es la condición final en la cual todos los creyentes estaremos en gloria y todos los incrédulos estarán en sufrimiento. Ahora, ¿por qué llamarlo estado intermedio? Cuando la persona muere, está entre su muerte y su resurrección. O sea, el creyente que muere va a la presencia del Señor. Está fuera del tiempo de hecho, pero no está en el estado eterno. Está en el tiempo intermedio entre su muerte y su resurrección. O sea, porque Él ha muerto y está esperando que se efectúe la resurrección. Tanto los creyentes como los no creyentes, ambos, aunque no lo crean y aunque no piensen en ello, pero están esperando su resurrección. Entonces, la partida de un creyente va a la presencia inmediata del Señor. Está con el Señor, pero no está en el estado eterno. Está esperando el momento de la resurrección.
una vez que resucite, hablando de los creyentes de la dispensación de la gracia, una vez que resuciten los creyentes del Antiguo Testamento y resuciten los creyentes de la época de la tribulación, todos estaremos en el reino milenial. 1000 años reinando con Cristo, la iglesia, la esposa del Cordero. Todos los creyentes que no son parte de la iglesia serán súbditos nuestros en el reino milenial durante ese periodo de 1000 años. Cuando ese periodo termina, entonces se van a desarrollar el juicio del gran trono blanco, que es para los incrédulos, el juicio de Satanás y sus ángeles, y ellos, tanto los incrédulos como Satanás y sus ángeles, van a ser lanzados al lago de fuego. A partir de ahí, para ellos, están en el estado eterno, donde nunca, jamás habrá ningún cambio. Nosotros los creyentes, después de que termina el reino milenial y se efectúa la destrucción de los cielos y la tierra actuales y se da la creación de cielos nuevos y tierra nueva, entonces nosotros entraremos al estado eterno. Los creyentes o la iglesia entrará al estado eterno, al cielo mismo, nuevos cielos creados por Dios. Y los creyentes que no son parte de la iglesia, todos los del Antiguo Testamento de Pentecostés hasta Adán, y todos los creyentes de la época de la tribulación, y todos los que se conviertan en el reino milenial, que tampoco serán parte de la iglesia, ellos morarán en la tierra nueva. Y entonces es cuando estaremos en el estado eterno. O sea, para el creyente, la Biblia usa diferentes términos para la muerte del creyente. Casi nunca usa para el creyente el término muerte. Usa sueño, duerme o dormir, y usa también partida. O sea, que se fue. Es lo mismo que muerte, ¿verdad? Solo que suena más bonito, partió el hermano, que se murió. Suena más bonito, ¿verdad? Que partió. O durmió el hermano, que se murió. Suena más bonito que partió y que durmió, ¿verdad? Entonces, el creyente inmediatamente que muere o parte o duerme, va a descansar en la presencia del Señor, esperando el momento, si es de creyente de la dispensación de la gracia, esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia el Señor viene con el espíritu de los que han muerto en él, o sea, en la dispensación de la gracia. Y en el arrebatamiento, todos nuestros hermanos que han muerto desde Pentecostés hasta el último que haya muerto, previo al arrebatamiento, todos van a resucitar, todos. El Señor vendrá y traerá con él el espíritu de los que han muerto en él, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Entonces, estos hermanos que se van y que les cantamos Más allá del sol o cualquier otro himno alusivo, ellos están en la presencia del Señor. Es verdad, están fuera del tiempo, pero no están en un lugar del cual no van a salir. Están en el estado intermedio, esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia para resucitar y luego con cuerpos transformados y luego ir a la presencia del Señor y seguir todo el proceso. El incrédulo igual muere. Para el incrédulo, si no se puede decir que duerme, porque la Biblia no dice eso, ni que parte, porque la Biblia tampoco dice eso, habla muerte. Entonces muere. Inmediatamente que muere, va al lugar de sufrimiento, a lo que nosotros conocemos o llamamos infierno, y va a estar allí, en ese lugar de sufrimiento, hasta el momento de la resurrección de los incrédulos muertos, que va a ser después del reino milenial, cuando se establezca el juicio
del gran trono blanco para ser levantados de entre los muertos y luego irán al juicio del gran trono blanco y luego de ahí serán todos lanzados al lago de fuego. A partir de ese momento, para ellos comienza el estado eterno. Si la llegada al estado eterno es después, pero la llegada a la presencia del Señor es en el mismo momento que morimos. Y somos bienvenidos, es lugar de gozo, es lugar de satisfacción, es el paraíso, es la casa del Padre. Estamos en gozo ininterrumpido desde el momento que partimos de aquí. No hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, absolutamente nada de eso. Pero se tiene que efectuar la resurrección nuestra, de todos los que mueren. Ok, claro, yo entiendo que hablamos de eternidad y cuando vamos a hablar de eternidad, ojalá que lo que queramos dar a entender es que allá no hay tiempo, no hay día, no hay noche, no hay hora, no hay mes ni nada por el estilo, porque allá no se cuenta el tiempo. En ese sentido es donde de repente podemos decir, bueno, el hermano se fue a la eternidad. O sea, porque está en un lugar donde ya no se cuenta el tiempo, no se mide el tiempo. No hay día, no hay noche, no hay sol, no hay luna, no hay estrellas y cosas por el estilo, absolutamente nada de eso. Pero cuando se habla de estado eterno es la condición y el lugar donde ya no hay ningún tipo de cambio. Pero cuando el creyente muere, inmediatamente va a la presencia misma del Señor. Ahí es bienaventurado, o sea, ha terminado su carrera. Sus obras con ellos siguen, esperando que venga el tiempo de la recompensa. Y ese tiempo de recompensa se va a dar después de la resurrección. Muy bien, hermanos, el reloj dice que ya debo parar.